propuestas a la normativa cambiaria. Así que nos pusimos a trabajar para preparar esta actividad en forma conjunta. Está conmigo Elio del Rey, que es el presidente de la Comisión ADINRA Buenos Aires, que ahora le vamos a pedir que también nos diga algunas palabras. La verdad que nosotros caminando las pymes del distrito y estableciendo ahí contactos con dueños de pyme, todos los días tenemos requerimientos que tienen que ver con cuestiones que van sobre la normativa cambiaria, sobre la CIMI, sobre el giro, sobre cómo pagar al exterior. Y bueno, así que nos parecía importante que tuviéramos este espacio para poder charlar un poquito acerca de esta temática, y después vamos a tener ahí una ronda de preguntas para ver si podemos darles una mano y poder evacuar algunas consultas que quieran hacer al respecto. Así que muy buenas tardes a todos y bueno, Elio. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Mariana, Pascual, a toda en tu nombre, a toda la Secretaría de Producción del municipio de San Martín. Yo me siento acá en un doble rol, ¿no? Porque de alguna manera ADINRA es mi casa y San Martín es mi casa, o sea, me siento doblemente en casa. Nada, simplemente quiero agradecer siempre la predisposición que tiene la Secretaría hacia el trabajo en conjunto, hacia llegar a los asociados, a tratar de brindar información, este camino que estamos haciendo, que es sumamente virtuoso, que siempre es esta combinación, ¿no? de la pata privada y de la pata estatal, que me parece sumamente virtuoso. Y quiero, en muy poquito y siendo muy breve, digo, la industria metalúrgica, el 50% de la industria metalúrgica está en la provincia de Buenos Aires, y de ese 50%, el 75% está en el conurbano bonaerense. Y dentro del conurbano bonaerense, San Martín es uno de los pilares más importantes de la industria metalúrgica. Así que es sumamente importante trabajar en combinación con el municipio. Así que nada, solamente agradecerles y ojalá que sea provechosa la jornada. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar a María Victoria Abril, que es una especialista en el tema y coordina y es responsable del área de comercio exterior de ADINRA. Así que muy buenas tardes, Victoria. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Paso a compartir la pantalla, a ver si me confirman si se ve. Sí. Sí, perfecto, Vicky. Buenísimo, entonces ahí. Bueno, la idea que planteada para la tarde de hoy es poder conversar un poco sobre las últimas novedades que hubo en relación a las CIMIs y al acceso al mercado de cambios para poder pagar importaciones. Esto es lo que está vigente al día de hoy. Constantemente hay modificaciones por parte del Banco Central, así que hay que estar atentos a poder escuchar e interpretar esas modificaciones y ver cómo se van implementando. Bueno, brevemente la idea de la charla de hoy es poder conversar un poco sobre el tema de la CIMI, puntualmente sobre un bloqueo que está apareciendo bastante, que es el de CEF, de Capacidad Económica Financiera. Después el tema que está trayendo mayores dificultades y que es una novedad desde marzo es el tema de las categorías de las CIMIs. Y después, bueno, recordar dos aspectos que, si bien se vienen manteniendo desde el año pasado, no son novedades, continúan estando vigentes, entonces es importante tenerlos en cuenta a la hora de poder hacer los pagos de importaciones. Uno es el tema de tener disponibilidad de cupos según el texto ordenado de exterior y cambios del Banco Central, y el último es hacer un breve punteo sobre el relevamiento de activos y pasivos externos que también exige el Banco Central. Bueno, el primer punto, como les decía, es hablar un poco sobre el CEF. El CEF es la Capacidad Económica Financiera y es un sistema que creó la AFIP en función a la información que brindan los propios contribuyentes o
terceros organismos en relación a la capacidad que tiene una persona física o jurídica. Es decir, que es una valoración que hace la AFIP y que en función de esa valoración va a considerar que la empresa tiene determinada capacidad para hacer distintos actos económicos. El primer día de cada mes, la AFIP le va a decir a la empresa cuál es el CEF que tiene disponible. Esto la empresa lo chequea a través de la página web de la AFIP, en sistema registral, o sea, entra con quit y con clave fiscal, a sistema registral, trámites, CEF, y ahí va a tener la información de cuál es el CEF, cuál es esta capacidad, esta valoración que le hace la AFIP. La fórmula que utiliza la AFIP para hacer esta valoración es desconocida y es cambiante, o sea, los distintos meses consideran distintas variables. Y ahí lo importante es que se hace todos los meses, el primer día de cada mes, aparece cuál es el CEF que tiene la empresa disponible, y se reprocesa la información, la AFIP la reprocesa a partir del 26 de cada mes. Desde el 26 hasta el último día del mes, procesan la información, y el primer día de cada mes, la AFIP dice cuál es este cupo mensual que va a tener la empresa. Acá lo que es importante es que, si bien esto no está establecido por la AFIP, en función a la experiencia se han observado 4 estados. El primero es que el contribuyente no posee valor CEF. En este caso diríamos que no habría un límite para poder solicitar las CIMIS ni las SIMPES. Las CIMIS, acuérdense que es la solicitud que la empresa o una persona humana hace a la AFIP, se hace a través del sistema Malvinas, lo hace el despachante, la solicitud para poder hacer una importación. Y las SIMPES es lo mismo, pero para pagar servicios al extranjero. Entonces, los estados que van a encontrar ustedes en el CEF puede ser que no posean valor CEF, en ese caso no habría limitación para pedir ni CIMES ni SIMPES, que la quit se encuentre en el universo próximo a proceso de CEF, seguramente al próximo mes ya va a aparecer algún tipo de estado de situación o de respuesta, pero al momento no han sido procesada la quit. Después que el CEF es 1, eso es un problema, porque ahí digamos es que solamente la empresa podría operar por 1 peso, les recuerdo que el CEF está dado en pesos argentinos. Y por último, el CEF con un determinado importe. Ahí se pueden solicitar CIMIS y SIMPES hasta ese importe. Si la empresa requiere un importe mayor, ahora vamos a ver qué es lo que debería hacer, el trámite que debería gestionar para lograr un importe mayor. Si lo que necesitan está dentro del importe, no van a tener problemas de bloqueo de CEF. Pero bueno, les recuerdo que esto está dado en pesos argentinos, y obviamente cuando uno paga al exterior, la solicitud tanto de CIMI como de SIMPES se hace en dólares. Entonces hay que hacer, calcular con el tipo de cambio del día que se solicita, a ver si es suficiente el CEF que le han otorgado para hacer la petición de CIMI o de SIMPES. Algo que es importante, si ustedes tienen solicitadas CIMIS y SIMPES que no van a usar, las tienen que anular, porque si mientras ustedes las tengan en el sistema vigentes, la AFIP lo considera que es un pedido que ustedes tienen hecho. Si ustedes saben que no lo van a utilizar, la recomendación es anularlas para que les liberen cupo de CEF. También después lo vamos a ver con el tema de las categorías en la CIMI. Todas aquellas solicitudes que ustedes tengan presentadas que saben que no van a usar, tienen que ser lo más prolijo posibles e intentar no, la sugerencia es que las anulen para que no les estén consumiendo cupo, porque si no, digamos, los organismos consideran que es una solicitud, y esa solicitud está otorgada, entonces ocupa cupo. Bueno, lo que les decía antes, si ustedes ven que el CEF que les dieron es 1, o el CEF que les dieron no les es suficiente para las operaciones que tienen que realizar, el primer procedimiento que tienen que hacer es solicitar el reproceso, que esto también se hace también con quit y con clave fiscal, entrando al sistema registral, a CEF, a solicitud de reproceso.
Ahí lo que es importante es que van a tener que, para el reproceso es decir, bueno, este número no me cierra, reprocesame la información, seguramente van a tener que o presentar declaraciones juradas que estuvieran faltantes o hacer rectificativas correspondientes. Les recuerdo que el CEF, la FIP considera tanto la información que provee el contribuyente como terceros organismos. La información de terceros organismos obviamente es casi imposible de que se modifique. Lo que está en manos del contribuyente son las declaraciones juradas. Entonces, lo que tendrían que hacer es presentar aquellas declaraciones que estuvieran faltantes o las rectificativas. El reproceso solo se puede presentar una vez por mes y la respuesta es dentro de los 5 días hábiles. Si una vez que solicitaron el reproceso, el nuevo CEF que les dan continúa siendo un valor que no les es suficiente, ahí el siguiente paso, algunos casos se resuelven en la solicitud de reproceso, otros no, tienen que ir por solicitud de disconformidad, que ahí es decirle a la FIP, estoy disconforme con el valor que me estás dando, y presentar, digamos, explicar cuál es el motivo de la disconformidad, el monto que entienden que les correspondería, y acompañar con toda la documentación un crédito. Entonces, por ejemplo, tenían que hacer la importación de algún bien de capital, entonces eso requería de que tuvieran que presentarle a la FIP, por su operatoria habitual, capaz no estaban en condición, o sea, la FIP no consideraba que era una empresa con capacidad para importar un determinado monto, entonces con la solicitud de disconformidad la empresa presenta toda la documentación vinculada con el crédito, y eso les permite luego, cuando la FIP lo analiza, les libera mayor CEF, y por eso les autoriza, en el punto de la CEF, les autoriza la CIMI. Ahí lo importante es siempre explicar bien cuál es la situación y acompañar con toda la documentación que respalda ese pedido que está haciendo la empresa. Esto se hace tanto a través de la presentación digital, y después siempre la recomendación es que también soliciten audiencia en la FIP que les corresponde según su domicilio, para poder también conversar con los funcionarios de AFIP y explicar aquellas situaciones que capaz en la documentación a veces uno no puede profundizar, y siempre la recomendación del turno presencial puede sumar algún dato adicional que sea importante que consideren los funcionarios de AFIP. Ahora entramos a la gran novedad, que es el tema de las categorías de las CIMIs. Como les dije antes, todos los puntos se tienen que ir cumpliendo, uno no exceptúa al otro. El primero es tener CEF. Una vez que tienen CEF, que cuando el despachante solicita la CIMI y les otorgan el cupo de CEF, es decir, que la AFIP les está permitiendo importar, lo que hay que ver es cuándo el Banco Central interviene en la CIMI a través de la categoría. La categoría lo que establece es cuándo se va a poder pagar la importación de un determinado bien. Y hay, básicamente, son 3 categorías. La categoría A, que digamos es la mejor de todas, porque le permite a la empresa pagar esa CIMI cuando la empresa quiera. Es decir, puede hacer pago anticipado, mientras la mercadería está flotando, una vez que la mercadería arriba, al día siguiente que arriba, cuando digamos, respeta lo pautado entre las partes, y eso, el acceso es en el momento que el importador quiere acceder a pagar la importación. Pero la categoría A tiene un límite, 2 límites mejor dicho, uno el límite anual y otro el límite del momento. Para poder hacer el cálculo del límite anual, lo que ustedes tienen que considerar en primer lugar es los despachos que tiene la CUIT, tanto en el 2020 como en el 2021. Acá, en este punto, lo que es importante es que tienen que ver todo lo que está registrado en el CEPAIMPO.
el CEPAIMPO, les recuerdo que es el seguimiento de pago de importaciones. Ya sea ustedes se lo pueden solicitar a los bancos con los que operan en comercio exterior, y el banco les va a dar todas las operaciones que tienen registro aduanero, tanto del 2020 como del 2021, o si no, con Quit y con clave fiscal, en MOA Reingeniería, pueden ir viendo mes por mes todas las operaciones que tienen registro aduanero. Acá lo importante es que a todos los despachos, o sea, es un ejercicio que tiene que hacer cada empresa. El Banco Central por el momento no puso a disposición de las empresas cuál es el límite anual de categoría A. Entonces es un ejercicio que tiene que hacer cada una de las empresas. Lo que tienen, eso, primero es buscar todas las operaciones. Y esas operaciones después hay que hacerles un análisis un poco más minucioso. Si tienen importaciones temporales, las importaciones temporales se tienen que restar de esos despachos del 2020 y del 2021, y también se tienen que restar todo lo que son NSM de excepción. Las NSM de excepción, después lo vamos a ver también, digamos, en la presentación lo van a tener escrito en la próxima, Filmina no, en la siguiente, que es la de categoría B. Las NSM de excepción son principalmente lo que es bienes de capital, que bienes de capital el Banco Central considera el decreto 690 del 2002, las NSM, y digamos, y complementarios, que son las NSM consideradas bienes de capital a nivel Mercosur. No puede ser o sea, algo que la empresa considera NSM BK, no es. Tiene que ser una NSM dentro de ese listado. En este caso es muy sencillo porque, ya les digo, es el listado actualizado. Las NSM de BK se tienen que restar, las NSM de todos los bienes que tienen licencia no automática también se tienen que restar. Ahí algo bueno es que lo que hay que considerar es el listado actual de LNA, o sea, no es que uno tiene que ver en el 2020 cuando hizo la importación, si al entrar ítem por ítem, qué era licencia automática y qué era licencia no automática, no, sino que tienen que entrar ítem por ítem, pero usan el listado actual de licencias no automáticas. Y después, bueno, hay algunas posiciones arancelarias puntuales que el Banco Central fue sacando, que en realidad fue liberando el pago de esas importaciones, y esas NSM puntuales también hay que restarlas. Es decir, uno tiene que ver todos los despachos de la empresa en el 2020, sacarles las temporales, sacarles las NSM de excepción y sumarle un 70%. Ese mismo ejercicio se hace con el 2021, saco las temporales, saco las posiciones arancelarias de excepción y les sumo un 5%. De esos dos valores, del valor 2020 limpiado más el 70%, y el valor 2021 limpiado más el 5%, me tengo que quedar con el menor. Y ese valor va a ser el límite anual que voy a tener para la categoría A de CIMIS. ¿Qué pasa si la empresa no tuvo importaciones en el 2020 ni en el 2021, o en uno de los años no operó, o el monto que surja de hacer el cálculo que les mencionaba recién es inferior a $50.000, el Banco Central a esa quit le da un límite anual de $50.000. Esto a algunas empresas las beneficia, porque capaz empresas digamos que su monto al hacer el cálculo les da menor a $50.000, el Banco Central les dice, te dejo importar en el año en categoría A hasta $50.000, pero trae problemas capaz para empresas que uno de los 2 años no operaron, sobre todo el año 2020 fue un año muy atípico, entonces hay empresas que capaz en el año 2020 no hicieron ninguna importación, y en el 21 sí hicieron importaciones por montos altos. Como en el 2020 no operaron, el Banco Central le dice tu límite es $50.000.
Entonces, bueno, eso. Algunos los beneficia, a otros los perjudica. Este es el límite anual, o sea, es lo que se podría importar en el transcurso de todo el 2022 en categoría A, que repito, categoría A puedo pagar en cualquier momento. Pero a su vez este límite anual, el Banco Central pretende que se vaya utilizando en forma gradual. Entonces, cada mes la empresa tiene que calcular cuál es su límite del momento. ¿Cómo se calcula el límite del momento? Básicamente es ese límite anual que recién vimos cómo se calculaba, se divide por 12 y se multiplica por el mes en curso. Es decir, ahora al límite anual lo dividiríamos por 12 y lo multiplicaríamos por 6, porque el mes en curso ya se considera devengado. Entonces ya podría utilizar todo el cupo hasta junio. Y después se suma el 20% del límite anual. ¿Esto para qué es? El Banco Central permite anticipar hasta el 20% de las importaciones del límite anual. Les repito, ellos quieren que la importación se vaya haciendo en forma gradual. Permiten pasarse un 20%. Ojo, lo único que si uno utiliza ese 20% adelantado, se va a estar comiendo cupo y al final del año, los últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, no va a tener disponibilidad en categoría A de CIMIS. Entonces, si ustedes utilizan ese 20% del límite anual, hay que tener mucho cuidado para que después, digamos, lo que usan ahora, lo que es como, te permiten anticiparlo, pero eso que uno anticipa después no va a tener disponibilidad a fin de año. Y lo otro, hay que restar las CIMIS que estén oficializadas. Acá lo que es importante es que esta normativa entró en vigencia a partir del 4 de marzo del 2022, entonces tendríamos que hacer como dos diferencias. Entre el 1 de enero del 2022 hasta el 3 de marzo del 2022, no había categoría de CIMIS. Entonces tienen que restar todas las CIMIS que estén oficializadas. Les recuerdo que, digamos, CIMI oficializadas son todas las CIMIS que están presentadas en el sistema Malvina. Restan las CIMIS oficializadas. Restan también si tuvieran CIMIS canceladas. CIMIS canceladas son CIMIS que están utilizadas, es decir, que ya la usaron para hacer un despacho de importación. Y sí, lo positivo es que esas CIMIS las tienen que restar. Lo que no restan es el tema de las NSM de excepción, es decir, NSM que son BK, licencia no automática, o las que fueron sacando como excepciones a través de distintas comunicaciones del Banco Central. Y eso le da el cupo del momento. Esto, para decirlo, digamos, capaz de forma más sencilla, el Banco Central me da el cupo del año. Ese cupo del año yo lo puedo ir usando mes a mes en forma gradual. Si yo lo fui usando, lo que fui usando, que son las CIMIS que tengo que restar, el Banco Central no me lo vuelve a dar. O sea, lo usado se resta del límite anual, no lo puedo volver a utilizar. Es importante que hagan este cálculo, porque al hacer este cálculo van a saber cuánto pueden pedir de categoría A. Que les recuerdo, categoría A es lo que puedo pagar en cualquier momento. Sí, acá lo que es importante, con esto que les decía en el cálculo del momento, acá pusimos 3 ejemplos, básicamente para poder explicar que también el Banco Central permite, haciendo este cálculo, anticiparse hasta $250.000, pero siempre teniendo en mente cuál es el límite anual que tenga la empresa como cupo. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, decimos que una empresa que tiene un límite anual de $12 millones, lo dividimos por 12, daría $1 millón por mes.
como hoy estamos en junio, se multiplica por 6, porque es en curso mes de vengado. A esos 6 millones le podría anticipar un 20% del límite anual, que es 2,4 millones, es decir, que la empresa al día de hoy podría pedir CIMI categoría, o sea, la empresa pide la CIMI, el Banco Central se la da, la categoría, ¿no? Pero podrían llegar a pedir, y el Banco Central les podría llegar a otorgar, hasta 8,4 millones de dólares. Ahí no aplica ese cupo máximo que yo les decía de $250.000, porque en realidad la empresa puede pedir más. Entonces, ese cupo de $250.000, el Banco Central dice, me lo olvido, no pasa nada. Sí, repito, tienen que tener en cuenta, yo puedo pedir CIMIs hasta 8,4 millones de dólares, tengo que restar las CIMIs que tenga oficializadas o canceladas. En el ejemplo 2 lo que vemos es un límite anual menor, un límite de $300.000, dividido 12 me da $25.000 por mes, lo multiplico por 6, $150.000, le sumo el 20% de este límite anual que el Banco Central me permite anticipar, me daría que a junio yo puedo pedir en categoría A hasta $210.000. Como es menor a estos $250.000 que el Banco Central me permite, en realidad yo podría acumular en junio hasta $250.000 de CIMIs categoría A. Repito, acá, o sea, puedo pedir hasta $250.000 porque mi límite anual es mayor a 250.000, ¿no? Mi límite anual es 300.000. Como mi límite anual es mayor a los 250.000 que me estaría dando el Banco Central, y cuando yo hago el límite del momento es menor, en este caso estaría beneficiado. Esto de los $250.000, que es digamos, como un beneficio, entre comillas, que otorgó el Banco Central, a medida que pasa el tiempo, se va consumiendo, o sea, se va consumiendo en el sentido de que cuando yo voy multiplicando cada vez, me aumenta la cantidad de meses por los que multiplico, cada vez estoy más cerca de los $250.000. Entonces, digamos, en los primeros meses podría haber sido un beneficio, hoy ya se va licuando ese beneficio. Y el tercer ejemplo es un límite anual menor de $120.000, dividido por 12 me da $10.000 por mes, multiplico por 6, 60.000, más ese 20.000 de límite anual que podría adelantar, me da $84.000. Pero acá no puedo aprovechar de ese beneficio que me da el Banco Central de digamos, te daría hasta $250.000, porque mi límite anual es menor a $250.000. Entonces, como el límite es de 120, el Banco Central ahí me dice, no, hasta junio podés pedir categoría A, y yo te daría categoría A hasta 84.000. Sé que es medio tedioso o bastante complejo cuando uno lo ve. Después ustedes van a tener la presentación, y ahí es importante que cada uno vaya haciendo sus números, ¿no? Y al hacer sus números van a saber cuánto pueden pedir de categoría A y cuánto el Banco Central les debería estar otorgando de categoría A. Ahí lo que es importante es que en realidad cuando el despachante solicita la CIMI, él solamente tiene posibilidad de decir si quiere categoría B. No le preguntan qué categoría quiere. Lo único que le preguntan cuando completa la información de la CIMI es si quiere categoría B, pero por dos situaciones puntuales. Una es que sea una operación sin giro de divisas, entonces como es sin giro de divisas, piden categoría B, porque no, digamos, no tiene problema. O la otra sería que es una operación en donde el importador con su proveedor del exterior ya pactaron y están de acuerdo en que el pago se haga 180 días después del despacho. Eso es lo único que puede decir el despachante cuando solicita la categoría. Después el Banco Central otorga, ¿no? No es que uno pide y el Banco Central responde a ese pedido. Lo único que pregunta el sistema es si es una operación sin giro de divisas o si es una operación que se va a pagar a más de 180 días.
Después el Banco Central lo que hace es primero analiza y en función a si la empresa tiene cupo en categoría A, le va a dar categoría A, y si no, les va a ir dando las distintas categorías. Pero ahí eso es algo importante porque muchas empresas a veces me dicen, yo pido la categoría A. No, primero que no podés pedir categoría A porque digamos, lo único que el despachante puede decir es si es una operación sin giro de divisas o si es una operación que se va a pagar a más de 180 días. Después vos pedís en función a tus cálculos y el Banco Central te responde en función a sus cálculos. Bueno, como les decía, categoría A se puede pagar en cualquier momento, es la mejor, como es la mejor, tiene cupo, hay que cuidar ese cupo de la mejor forma posible. Y después la otra categoría es la categoría B. La categoría B se divide en dos grandes grupos, lo que es posiciones con excepción, que también las puedo pagar en cualquier momento, o categoría B sin excepción, que ahí solamente puedo pagar 180 días después de la fecha de despacho. Este es el gran problema que están teniendo hoy las empresas, que es que muchas SIMIs de licencia automática le están saliendo en categoría B. Entonces, como sale en categoría B, tienen que solicitarle a su proveedor un pago a 180 días, fecha de despacho, es decir, 180 días desde que la mercadería tiene ingreso en la aduana argentina. Obviamente en la práctica esto es muy difícil de conseguir, entonces esto está trayendo bastantes dificultades. Ahora, categoría B con excepción, puedo pagar en cualquier momento. ¿Cuáles son las excepciones? Es las NSM que son consideradas bienes de capital, lo que les decía antes, el decreto 690 del 2002 y sus complementarias. Las NSM puntuales del decreto 333 del 2020 y posteriores, o sea, salieron varios decretos con posiciones arancelarias, son productos vinculados a tema COVID. Las licencias no automáticas también van por categoría B con excepción. Y después las distintas excepciones que fue sacando el Banco Central. Posiciones específicas de algunos gases de petróleo o hidrocarburos gaseosos, la posición de hulla, posiciones puntuales vinculadas a productos farmacéuticos o insumos que se usan para fabricar esos productos farmacéuticos, o bienes relacionados a la salud. Esto fue bastante bien recibido por el sector productor de equipamiento médico, porque salieron varias posiciones arancelarias de insumos que se utilizan para fabricar equipamiento médico, y entonces, bueno, les da una mayor flexibilidad para poder traer esos insumos. También hay un listado que es bastante acotado, pero de posiciones arancelarias que se importan para elaborar bienes vinculados con la construcción para obras de infraestructura contratadas por el sector público nacional. Así que si hay una empresa que está en esa situación, tiene que chequear bien cuáles son esas NSMs, son pocas, pero bueno, esas las podría traer por excepción. Y la última excepción que sacó el Banco Central, al principio, digamos, todos estábamos muy expectantes de que podía ser algo muy positivo, pero bueno, la verdad es que en la práctica es bastante difícil de cumplir, porque es una excepción que lo que le permite es, o sea, si yo quiero pagar una importación y tengo una prefinanciación del exterior o cobro anticipado una exportación, el mismo día que yo liquido esa prefinanciación del exterior o ese cobro anticipado, aunque yo vaya con una SIMI categoría B sin excepción, el banco me va a decir, no podés girar, y yo le digo sí, porque, o sea, estoy liquidando en el mercado cambiario una prefinanciación del exterior o un cobro anticipado. El tema es que hay que tener en cuenta esto de los 365 días como mínimo. Es decir, que yo estaría pagando una importación
con plata que no es de la Argentina, sino que plata que me está dando un financista del exterior, o un cobro que me está pagando un cliente del exterior, que o voy a exportar dentro de 365 días, es decir, o voy a exportar dentro de un año, o voy a devolver la plata a esa persona que me la está prestando en un año. Digamos, el plazo de devolver la plata en un año o cobrar anticipada una importación en un año es bastante acotado. Entonces, puede ser que alguna empresa lo beneficie. La verdad es que nosotros, por lo menos en nuestro sector PYME hasta ahora, lamentablemente no hemos tenido ninguna empresa que haya podido usar esta excepción, ¿no? Porque les repito, es o que la plata se va a devolver dentro de 300 en un año, o que estoy cobrando anticipado una exportación un año antes de lo que la voy a realizar. Para el sector PYME es bastante difícil de beneficiarse de este punto. Si yo estoy en alguno de esos puntos, aunque la CIMI me salga categoría B, yo voy al banco con esa CIMI y el banco me tiene que dejar girar porque es categoría B con excepción. Si yo no estoy en ninguno de esos puntos, no es ninguna de esas NSM de excepción, y me sale categoría B, recién voy a poder girar 180 días de la fecha de despacho. Y es lo que les decía, hay mucho problema con bienes que son de licencia automática que salen categoría B. Y entonces las empresas no pueden girar porque no pueden hacer anticipos, no pueden pagar la mercadería vista, es decir, mientras la mercadería está flotando, sino que ni siquiera pueden pagar una vez que la mercadería se nacionaliza. Tienen que esperar 180 días desde que se ingresó por aduana para poder hacer el pago. Y obviamente los proveedores del exterior no son muy amigos a aceptar esa condición. Y la última categoría es la categoría C. La categoría C también el beneficio que tiene es que se puede pagar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan esos 3 requisitos. Los requisitos son, por un lado, tiene que ser alguna de las NSM de la comunicación 7488, o el punto 10.14.3 del texto ordenado de exterior y cambios. Mientras sea una de esas NSMs, cumplimos con el primer requisito. El segundo requisito es que hay que presentar una certificación de un auditor externo que acredita que de hacerse esa importación, las existencias de esa materia prima que se estaría importando, o de los bienes que se produzcan con esa materia prima, no van a superar los límites que se requieren para la actividad normal. En esto, digamos, el Banco Central lo que se quiere asegurar es que la empresa no está acopiando o no está manteniendo un nivel de stocks mayor al que necesitaría. Y el tercer requisito es firmar una declaración jurada, que en el caso que hayan sido convocados por el gobierno nacional para un acuerdo de precios, no rechazaron participar si fueron convocados, o que no han sido convocados, ¿no? Esas son, es el tercer requisito, ¿no? La declaración jurada vinculada al acuerdo de precios. O que no me convocaron, o que si me convocaron lo estoy cumpliendo. Esos son los 3 requisitos para poder acceder a la CIMI categoría C. Acá lo importante es que también la categoría C, como me permite girar en cualquier momento, también tiene un límite anual. La primera del cálculo es igual a hacer el límite de la categoría A. A los despachos del 2020 sacó las NSM de excepción, las temporales, le sumo el 70%, a los despachos del 2021 les saco las NSM de excepción y las temporales le sumo el 5%, y como sabíamos de antes, de los 2 tomo el menor, y el menor es mi límite de categoría A. La categoría C la calculo haciendo, o sea, de los 2, de 2020 limpio, más el 70%,
o de 2021 limpio, más el 5%, tomo el menor, es el límite de la categoría A. Al mayor le resto el menor y esa diferencia es el límite de la categoría C. Como les decía antes, tanto A como C, si se cumplen los requisitos en C, A no tiene requisitos, en C si se cumplen los requisitos puedo girar cuando quiera. Entonces como puedo girar cuando quiera, el Banco Central me pone un límite anual. Yo calculo el límite anual y si estoy dentro del límite anual y cumplo con los 3 requisitos, puedo girar con categoría C. Acá lo importante, el Banco Central primero utiliza el cupo de la categoría A. Una vez que yo me consumí todo el cupo de categoría A, si cumplo con estos 3 requisitos, podría salirme una categoría C que podría pagar en cualquier momento. Es decir, que esas posiciones arancelarias de la comunicación 7488 son especiales, ¿no? Porque es como que el Banco Central las considera que, por más de que uno se haya consumido su cupo de categoría A y las haya podido pagar en cualquier momento, de esas NSM puntuales me permite traer un poco más, que sería la categoría C. Bueno, esto es en relación a las categorías. Pero después, como les dije al principio, más allá del tema de la categoría y de la cuenta que ustedes tienen que hacer del ejercicio de ver cuánta disponibilidad tienen para poder tener categoría A, hay que cumplir con el resto de los requisitos que establece el texto ordenado de exterior y cambios. Y entre esos requisitos, otro de los que está, que viene vigente desde el año pasado, pero que es importante recordar que se continúa su vigencia, porque a veces me llaman muchas empresas y me dicen, tengo CIMI categoría A y el banco no me deja girar un anticipo. Bueno, está bien, vos tenés la CIMI categoría A, buenísimo, porque ya tenés, digamos, un aspecto cumplido, o un aspecto que te favorece. Ahora, todo lo que venía siendo exigible antes, sigue siendo exigible. Entonces, capaz no podés hacer un anticipo porque no tenés cupo para pagar. Entonces, eso, se tiene que cumplir todo. No es que una cosa sustituye o reemplaza a la otra. Y cuando hablamos de cupos para pagar, ¿a qué nos referimos? A que básicamente las empresas lo que más utilizan es el punto 1, o sea, en el texto ordenado de exterior y cambios, que después, más allá de facilitar la presentación, le podemos pasar también la última versión para que lo tengan. En el punto 10.11.1, el que existe es el multiuso, ¿no? Que es este límite también de $250.000. Esto, acá lo que es importante es que estos $250.000, la empresa los tiene que calcular, básicamente es $250.000 más todos los despachos que tienen registro aduanero desde el 1 de enero del 2020, menos todos los pagos de importaciones de bienes hechas desde el 1 de enero del 2020. Básicamente es como que el Banco Central permite girar anticipos como máximo de $250.000. Si yo tengo muchas importaciones, pagué muchas importaciones anticipadas, voy a tener muchos pagos y pocos registros aduaneros. Entonces el Banco Central me va a decir, vos podés seguir girando hasta $250.000. Cuando supero esos $250.000, el Banco Central me va a decir, no podés girar más anticipos. Entonces por eso es importante que tengan en mente esta cuenta, digamos, es más específica, permite considerar otras cosas, pero básicamente es eso, es 250 más todo lo despachado desde el 1 de enero del 2020, menos todo lo pagado desde el 1 de enero del 2020. Esta cuenta perjudica a muchas empresas que tienen importaciones despachadas, es decir, con ingreso en aduana antes del 1 de enero del 2020, importaciones que capaz las efectuaron en diciembre, y que las pagaron en enero del 2020,
y la cuenta les queda desfavorable, y vienen arrastrando ese desbalance desde que esto entró en vigencia, si no recuerdo mal, empezamos con estas cosas en mayo del 2020. Y entonces la cuenta les queda desequilibrada y les va a quedar, por el momento, hasta que el Banco Central modifique esa fecha, les va a quedar para siempre desequilibrada. Porque como se considera fija esa fecha desde el 1 de enero del 2020, capaz son importaciones que tienen registro aduanero, pero que no las puedo considerar porque el registro aduanero es anterior al 1 de enero del 2020. Después, todo lo que llegó después del 1 de julio del 2020, también puedo pagarlo sin ningún problema. Es decir, lo que tiene registro aduanero, si yo necesito pagar una deuda con un proveedor que entró la mercadería después del 1 de julio del 2020, lo puedo pagar sin problema. Después, o sea, eso, cada uno tiene que ver dentro de, cuando hace la declaración jurada en el banco, cuál de todas las opciones toma. Ya les digo, las que más se utilizan, por lo menos de las empresas que nos consultan en Adimbra, es el punto 1 para girar anticipos de insumos, el punto 2, que es mercadería que ya llegó, el punto 7, que es para girar un anticipo de un bien de capital. Si yo necesito girar un anticipo de un bien de capital, hasta $1 millón lo puedo pagar por ese punto 7 y no voy a tener problemas. Sí, o sea, ahí no, para bienes de capital no rige el cupo de los 250 del punto 1, sino que el tope es de $1 millón. Si necesito pagar un bien de capital de más de $1 millón, ahí sí empieza a haber condiciones. Puedo pagar hasta un 30% anticipado, hasta un 80% con la mercadería flotando, y después, bueno, sí, una vez que ya ingresa el despacho, pago con el despacho. Bienes de capital tiene un tratamiento especial. Y el otro que usan bastante las empresas es el punto 11, que es para pagar insumos, pero solamente puede ser pago vista. Ahí no puedo pagar anticipado. Si yo logro negociar con mi proveedor que le voy a pagar vista, es decir, cuando la mercadería ya está embarcada o está flotando, ahí, si son insumos, puedo ir por el punto 11. Pero bueno, el tema es que bueno, muchas veces los proveedores solicitan pago anticipado, y el pago anticipado no puede ir por ese punto 11. En alguna de estas, o sea, más allá de la categoría de la CIMI, después tengo que ubicar el pago en alguno de estos puntos. Si no lo puedo ubicar en ninguno de estos puntos, el banco no me va a dejar pagar. Y acá, perdón, lo que es importante, otra cosa que me estaba olvidando que me parece importante, es que el cupo de multiuso, este de los $250.000 que me permite hacer pago anticipado, el banco no sabe cuál es la disponibilidad que yo tengo. El banco, cuando yo le pido a mi banco comercial, quiero girar tanto anticipado, el banco comercial le pregunta al Banco Central, la quit tanto, quiere pagar anticipado tanto, ¿puede? Y la respuesta del central es sí o no. No, el central no le responde sí, no le responde no y le da un motivo. O sea, acepta o deniega la operación. Entonces muchas veces también la empresa no sabe cuál es el motivo porque el que se lo están denegando, y tiene que hacer el cálculo para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, por eso es importante ser prolijos, ir llevando todos los números para saber si tienen disponibilidad en ese punto. Y el último tema para charlar brevemente es el tema de los relevamientos de activos y pasivos externos. Acá lo que es importante es que es una declaración jurada que el Banco Central exige a todas las personas jurídicas o humanas que tengan pasivos externos al finalizar algún trimestre calendario, o que dentro del trimestre los hubieran cancelado. Entonces acá lo importante es entender qué son los pasivos externos. La mayoría de las pymes que están en Adimbra a veces te dicen, yo no tengo ningún pasivo externo.
Porque esto es, o sea, piensen en la contabilidad de la empresa, bueno, ¿qué pasivo la empresa tiene con un no residente? La mayoría te dice, yo no tengo pasivos externos, pero lo que sí se olvidan de dos operaciones que suelen ser relativamente frecuentes para los que operan en comercio exterior y que son pasivos externos. La primera es si yo cobro anticipado una exportación. Si yo cobro anticipado una exportación, a mí un cliente del exterior me dio la plata, yo tengo la plata, ahora yo le debo la mercadería. Es decir, yo tengo una deuda con mi cliente en el exterior porque cobré y le adeudo la mercadería. Eso es un pasivo externo. Y otro pasivo externo bastante habitual es si yo importo la mercadería, tengo la mercadería y no la pagué. Eso también es un pasivo externo, es un proveedor que yo le debo la plata. Entonces, esos dos pasivos externos suelen ser bastante frecuentes en las empresas que operan en comercio exterior, y por eso las empresas que operan en comercio exterior son obligadas a hacer la declaración de activos y pasivos externos. Lo que es importante es que el criterio de pasivo externo me define si soy o no declarante. Si yo tengo pasivos externos, soy declarante. Si soy declarante, tengo que declarar todo lo que me corresponda, no solo los pasivos externos. Eso es también importante porque a veces la empresa te dice, no, bueno, yo solo tengo, tengo ese pasivo externo y solo declaro ese pasivo externo. No, no se lo van a validar. Tienen que, si el criterio para saber si declaro o no es el pasivo externo, pero si soy declarante, tengo que declarar todo. Y la declaración se vence a los 45 días corridos de finalizado el trimestre calendario. Ahora, el 16 de mayo, se venció el primer trimestre del 2022. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque si yo quiero pagar una importación que se generó en un trimestre anterior, y la quiero pagar ahora, algo que yo traje, que tiene registro en aduana en febrero del 2022, el banco me va a pedir el certificado de validación de este relevamiento. Si yo no lo tengo presentado y no lo tengo validado, el banco no me va a dejar girar. Entonces es importante, para no tener problemas a la hora de hacer el pago, porque muchos se enteran que lo tienen que completar en el momento que tienen que hacer el pago. Para no tener problemas a la hora de hacer el pago, es importante que la empresa lo vaya cumpliendo con la declaración trimestral y no llevarse una sorpresa en el momento que quieren hacer el pago. Bueno, eso en principio es la presentación. Ahora si quieren podemos conversar un poco o me pueden hacer las consultas que tengan. Como les decía, la gran novedad acá es el tema del CEF, que se empezó a aplicar en forma mucho más consciente o estricta, y el tema de las categorías. Todo lo anterior viene de antes, pero sigue siendo exigible. Entonces también tienen que tenerlo presente, porque no es que lo nuevo sustituye a lo viejo. O sea, son todos requisitos que se van adicionando. Acá veo de las preguntas, ¿cuál es la diferencia entre una CIMI oficializada y una CIMI cancelada? CIMI oficializada es cuando ustedes la presenta el despachante, porque no, digamos, esto lo hace el despachante, la presenta. Eso, ahí la CIMI está en estado oficializada, es que la CIMI se cargó en el sistema Malvina. Después, los distintos organismos que participan en la aprobación de esa CIMI la van aprobando, y hasta que la van aprobando o observando. Si la aprueban todos, tiene el estado salida. El estado salida es cuando uno puede ya realizar la importación de esa mercadería, oficializar en aduana. Observada es que tiene observación de alguno de los organismos, y lo que tienen que hacer es resolver esa observación. La observación puede ser de CEF, o puede ser de la observación a la licencia no automática, son los más habituales.
hay que resolver la observación. Y cancelada es cuando ustedes la usan. Es decir, que cuando ustedes van con esa CIMI, el despachante va con esa CIMI a la aduana y dice, quiero usar esta CIMI para importar esta mercadería. Y ahí esa CIMI pasa a estado cancelada, es decir, una CIMI usada. Y la última estado de la CIMI podría ser anulada. La CIMI anulada es cuando ustedes saben que no la van a usar, o no van a usar un parcial, entonces la anulan o en su totalidad o en el parcial. Y ahí les repito, es importante que si ustedes tienen CIMIs solicitadas que saben que no van a usar, que las anulen, porque esas CIMIs les restan de los cupos, del cupo de CEF, y les resta también del cupo de categoría A, porque mientras ustedes no anulen, el banco, digamos, si el banco la considera como que es una CIMI que ustedes pueden usar. Entonces, si ustedes las mantienen en el sistema, cosas que no van a usar, los perjudica. A ver, otra pregunta. Si una empresa tiene dinero en el exterior, puede pagar con ese dinero en el exterior. Ahí, cuando el despachante solicita la CIMI, ¿se acuerdan que yo les dije que el sistema les hace una pregunta? Le dice, ¿esta CIMI no va a requerir giro de divisas o esta CIMI se va a pagar a más de 180 días de despachada? Entonces ahí el despachante tiene que contestar que sí, que esa CIMI no va a requerir giro de divisas. Entonces ustedes la pagan del exterior. Todo esto es para poder pagar desde Argentina, para poder acceder al mercado de cambios desde Argentina. Si la empresa tiene plata en el exterior, gira desde el exterior. No accede al mercado de cambios en Argentina. Acá Roxana dice los $250.000, ¿cuándo podemos volver a contar con ese cupo? No sé si Roxana sigue presente, si quiere aclarar, porque hablamos de dos veces de 250.000 cupos, $250.000, perdón, que son dos cupos distintos. Uno es el de para poder hacer los pagos anticipados. Eso se va liberando a medida que, si ustedes tienen muchos pagos anticipados, cuando van nacionalizando la mercadería, se va liberando esos anticipos, se cancelan con el ingreso de la mercadería y se va liberando ese cupo de $250.000 para nuevos anticipos. Eso en cuanto al cupo para pago de las situaciones que el Banco Central permite girar. Era esa la pregunta, no sé si sigue Roxana. Es como, o sea, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el Banco Central está intentando evitar la mayor cantidad de giros anticipados posibles. Entonces, si ustedes... Sí. Perdón. Sí, soy Roxana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, lo que pasa es que no entendía bien yo, o sea, nosotros tenemos mercadería con adelantos, mercadería que entró sin pagar, y bueno, se nos hace mucho lío a veces entender el cupo. Y le preguntamos al banco y a veces tenemos un cupo y al otro día tenemos otro cupo. Entonces no sé a veces cómo manejarlo bien ese tema. Vos me decís que si nosotros pagamos con anticipo, si no llego a los $250.000, puedo pagar anticipo. Ahora, cuando oficializo la mercadería y pago el resto, ya ahí me queda ese cupo libre, digamos. Puedo volver a importar otra mercadería. Podés hacer otros anticipos. O sea, ese pero entonces, punto... El Banco Central me deja girar anticipado como máximo $250.000. Si yo ya hice pagos anticipados, necesito ir oficializando, porque mientras no oficialice, no voy a tener disponibilidad, claro, no voy a tener disponibilidad para hacer pagos anticipados. Perfecto. Pero sí puedo, por ejemplo, la CIMI me deja y mi cliente me da plazo, no sé, no me da los 180 días, me da 90. Y en esos 90 yo liberé ese cupo. ¿También puedo hacer o no te lo toman como válido? Tu proveedor te da el plazo de 90 días, o sea, sí, no considerando 180. que te tocó categoría A, ¿no? Categoría A que vos podés pagar cuando quieras, porque si te tocó categoría B y no es CIMI de excepción, no vas a poder pagar.
O sea, Ok. consideremos que te tocó categoría A, que podés pagar cuando quieras, arreglaste con tu proveedor, pago a 90 días. El día 90 vos vas al banco, tenés que ir con una CIMI de categoría que te permita girar en ese momento, lo que te decía tiene que ser una categoría A, y ahí no vas a ir por el punto 1, porque en realidad es mercadería que ya ingresó, entonces vas por el punto 2. Por eso les decía, el punto 1 se usa para anticipos. El punto 2 es mercadería que ingresó, que ya tiene registro aduanero y que yo estoy pagando diferido. Pago diferido, no tengo problemas en el aspecto en cuanto a cuáles son por cuál de las excepciones puedo ingresar al mercado cambiario. No sé si se entiende. O sea, yo al banco le tengo que decir, primero tengo que cumplir con la categoría, y después le tengo que decir, accedo al mercado cambiario por alguno de estos puntos, que si mal no recuerdo eran 12 puntos. Cuando la mercadería ya ingresó, no voy por el punto 1, voy por el punto, creo que era el 2, paren que voy a chequearlo por las dudas, pero ahí ya no, digamos, si es mercadería, sí, el punto 2, son mercadería que ya tiene registro aduanero. Mercadería que ya tiene registro aduanero, voy por el punto 2, no voy por el punto 1. Fórmula o qué datos utiliza el banco, la FIP para considerar el CEF. Sí, ahí lo que es importante es que, bueno, si uno tiene un CEF que le alcanza, úsenlo. Y si el CEF no les alcanza, lo que les decía antes, anulen las CIMIs y las SIMPES que no vayan a utilizar, porque resta del CEF eso también, y presenten toda la documentación que sea necesaria para poder respaldar las operaciones que quieren hacer. Ok, gracias, muy amable, muy No, clara. por favor. Una CIMI, a ver, Ivana, una CIMI clasificada como B con licencia automáticas, o sea, pago a 180 días, plazo no aceptado por el proveedor, hay que volver a intentar. Bueno, ¿qué pasa? O sea, si el proveedor no me acepta pago a 180 días, lo que voy a tener que hacer es volver a solicitar esa CIMI y ver si esa CIMI está dentro de los cupos de categoría A. Hoy es el gran problema que tienen todas las empresas, este ejemplo que vos estás planteando. Licencias automáticas que salen con categoría B. Si sale con categoría B la licencia automática es porque no tengo cupo en A. O sea, como les dije antes, el Banco Central va procesando. Lo primero que intenta es dar cupo A. Si la empresa no tiene cupo en A, le va a dar B. Si es B con licencia automática y el proveedor no te acepta los 180 días de pago, va a haber que esperar al mes siguiente, emprolijar todas las CIMIs que tengan pedidas, esperar al mes siguiente a ver si con la incorporación de un nuevo mes se puede hacer, tiene mayor disponibilidad de cupo de momento de A, y ahí se podría llegar a pagar anticipado. Y si no, digamos, un gran problema es lo que se le viene planteando en reiteradas oportunidades al Banco Central, esta situación que vos estás diciendo, que muchos proveedores no aceptan a una pyme un pago a 180 días. Ah, perdón, Miguel Ángel dice que la pregunta era saber si teniendo plata en el exterior puedo ingresar al mercado de cambios por una importación de materia prima. O sea, ustedes cuando ingresan al mercado de cambios tienen que leer bien la declaración jurada que les pide el banco. En esa declaración jurada, como les decía antes, yo esos requisitos no los puse ahora, pero esos requisitos siguen estando vigentes. Después, si quieren, se los incorporo a la presentación para mandarles.
sigue estando vigente que si ustedes tienen o sea, moneda extranjera en el país, tiene que estar depositada en una entidad financiera local, es decir, no pueden tener ningún tipo de moneda extranjera en una caja fuerte, abajo del colchón, no. O sea, lo mismo es con el patrimonio en el exterior, no puede superar los $100.000. Si la empresa tiene más de $100.000 en el exterior, tampoco va a poder firmar la declaración jurada de acceso al mercado de cambios. También les hacen firmar la declaración jurada vinculada con el acceso a que la empresa no hizo ni va a hacer contado con liqui ni dólar MEP. Todo eso sigue vigente. Yo no lo mencioné en la presentación porque, digamos, son condiciones que ya vienen desde hace un montón de tiempo y la mayoría de las empresas ya las conoce, y bueno, para no hacerlo tan largo y tan tedioso. Si quieren después igual a la presentación lo incorporo, pero todo eso sigue vigente. O sea, para acceder al mercado de cambios en el exterior solamente puedo tener hasta $100.000. Y si no te dicen, pagá desde el exterior. Si tengo cuenta en el exterior, puedo pagar desde Argentina, tengo que usar primero la cuenta de afuera. También lo mismo, o sea, en el exterior se puede tener hasta $100.000. Más de $100.000 no puedo pagar desde Argentina. No puedo acceder al mercado de cambios, o sea, porque no puedo firmar esa declaración jurada. Juan Carlos Musoli, no sé si es el apellido, perdón, solamente veo así. Es una categoría B y tiene LNA, te tienen que permitir girar, porque va por excepción. No sé, Juan Carlos, si seguís presente y querés preguntar, hablar. Juan Carlos Musolino, ahí lo vi. Veo que sigue, no sé si estará... bueno, ahí, o sea, el banco, si te sale categoría... Sí. Si sale categoría B, o sea, cualquier categoría, si es licencia no automática, te tienen que permitir girar, va por excepción. Eso la licencia no automática hoy no tiene problemas para el giro. La mayoría sale categoría B, pero te podría salir categoría A o categoría, bueno, C no porque es para determinadas posiciones arancelarias, pero ahí el banco te debería permitir girar, salvo que no tengas cupo del otro punto que vimos, o sea, que no tengas cupo dentro de $250.000. Todo es en simultáneo, o sea, no es que una cosa reemplaza a la otra. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Sí, eso después a través de Iván les vamos a pasar la presentación y yo quedo a disposición por si quedaron algunas dudas o cuestiones que les vayan surgiendo, nos avisan y vemos cómo les podemos ayudar. Como último comentario, la verdad es que desde ADINRA se han hecho muchas gestiones ante el Banco Central, ante el Ministerio de Economía, ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, y por el momento, digamos, la respuesta que obtenemos del Banco Central, que es el que define esto, es que están administrando escasez, que digamos, la situación de los dólares es muy compleja, y dentro de esta situación están haciendo lo que pueden. Desde nuestro lugar vamos a continuar gestionando y planteando las dificultades que esto genera a las pymes de Argentina, y que bueno, distintas alternativas o sobre todo con muchos insumos que no son producidos localmente, ver la posibilidad si se pueden encauzar en alguna de las excepciones que hoy ellos están considerando. Pero bueno, la situación la verdad es que es bastante compleja. Quedo a disposición por cualquier duda que tengan ahora o que les pueda ir surgiendo, me pueden escribir, no hay problema. Sí, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Bueno, ahí como contaba Victoria, está Iván disponible para después pasar en la presentación. Como siempre, bueno, ADINRA a disposición de sus socios y el municipio a disposición de las pymes de nuestro distrito. Vamos a seguir, como decía Victoria, trabajando para poder
allanar todas estas cuestiones y todas las dificultades por las que están atravesando. Agradecerles a todos por participar de la actividad y mandarles un saludo a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, hasta luego.